Dios bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí. Amén, a través de esta transmisión de Facebook Live. Una vez más con ustedes, nuestro hermano pastor, evangelista Sandy Mato y un servidor, Josué Druyal. En esta preciosa mañana, ¿verdad? Esta preciosa mañana, nosotros tenemos un tema muy interesante, que fue el tema que quedamos, ¿verdad? Acerca de Mateo 24, la gran tribulación, la continuidad de lo que estuvimos hablando el lunes pasado. Así que pónganse atentos, cojan lápiz, mascota, papel, lo que ustedes tengan a mano, que yo sé que esta mañana vamos a salir bien bendecidos. Dios bendiga a todos los que se están conectando, ¿verdad? A través de estas redes sociales. Dios les bendiga de una manera especial. Compartan este video en esta mañana, que yo sé que será de gran bendición. Quiero hacer un apunte antes de entregarle a nuestro hermano Pastor Sandy Matos, y es que nosotros lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo de una manera de contender, sino de unificar al pueblo de Dios. Creo que la palabra de Dios no es para contender, amén, y nosotros respetamos nuestros hermanos, aunque tengan otro punto de vista, no quiere dejar dicho que no son nuestros hermanos y que no se merecen un respeto de parte de nosotros. A través de la historia de la iglesia, nosotros hemos visto como muchos hombres de Dios han tenido diferencia en algunos puntos de vista doctrinales, pero eso no deja de, no nos deja ver que ha habido una desunión, una división o una contienda en esto. Quiero que en esto estemos claros. Lo que estamos haciendo, como dijo Pablo a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Amén. Y seguiremos haciendo. Así que Dios bendiga de una manera especial a nuestro hermano Pastor Sandy Mato, y a él le dejamos la introducción de este estudio en esta mañana. Amén. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les bendecimos desde este lugar a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros. Bendecimos a los hermanos que están allá en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Centroamérica, en Asia. Mis bendiciones para todos ustedes. Josué Druyal y un servidor, pastor evangelista Sandy Matos. Estamos aquí nuevamente, como dijo el pastor, para desglosar algunos temas bíblicos que hoy en día están pues en la palestra pública. Nosotros somos presmilenialistas, o sea, creemos en el arrebatamiento, creemos que Israel es Israel y que la iglesia es la iglesia, y que un pueblo, por la fe, esa pared que nos dividía, gloria a Dios, fue derribada y que ya somos uno. Para iniciar, quiero tocar el tema de la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una señal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Pero también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos, donde él tiene un encuentro con Dios. Fue desterrado por Dionisio en el año 96, para ser preciso. Una isla cuya isla es rocosa, ahí no hay vegetación, no hay árboles. Sin embargo, Juan pensó quizás que ese era su fin. Muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios pasamos por diferentes procesos en nuestra vida que pensamos que es el fin. Juan quizás pensó lo mismo, pero ahí en esa isla él se encuentra con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea que hay procesos, Josué, que muchas veces nos llevan a un encuentro con Dios. Ahí que la Biblia dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Hasta que no se cumpla el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, caerán 1000 y 10.000 a su diestra. La Biblia enseña que a Dios no le interesa la muerte del impío, porque el impío se pierde. Mas con la muerte del justo él se goza, porque los días de nosotros están contados en esta tierra. Hay un plan, hay una meta. Por eso Juan fue llevado a esta isla y allá tiene un encuentro personal con Dios. Respetamos a las personas que dicen que Apocalipsis lo escribió otro Juan, Juan de Patmos. Pues nosotros nos inclinamos hacia Juan, el discípulo amado, por la relación personal que él tenía con el Mesías. Lo que establece la Biblia en el último capítulo de Juan, cuando
decimos, ¿y qué de este? Le dice Pedro, ¿verdad? ¿Y qué pasará con este? Y él le dice, ¿y qué? En una parafrasis, ¿y qué pasa si él quedará hasta que yo venga? O sea que es algo que nosotros tenemos que entender, que bíblicamente eh, podemos entender que el Juan de Pasmos es el Juan discípulo amado. Obviamente que sí. Y allá él tiene, pastor, este encuentro con el Señor. Y hoy quiero citar, para iniciar, que él dice que él vio una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y con una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Aquí no podemos hacer una exégesis con el sueño de José, porque en el sueño de José las 11 estrellas representaban a los patriarcas, pero aquí representa a los apóstoles, por lo que ellos le preguntaron al Mesías en Mateo 19, ¿quién reinará con vosotros? Y Jesús dijo, ustedes se levantarán y reinarán conmigo. Para darle cumplimiento a esto, a Apocalipsis, capítulo 20, creo que en el 2, en el 4, que dice, y vi trono, y se sentaron en ellos los que tenían la facultad de jugar. O sea que lo que Dios está revelando a Juan, en esta visión de la mujer con una corona de 12 estrellas, por lo que dice el Mesías en Mateo 19, y por lo que dice Apocalipsis 20, estos son los apóstoles base. O sea que esta corona de 12 estrellas representa a los 12 apóstoles. La mujer vestida de sol representa la cobertura mesiánica. La luna en el contexto judío representa tiempo. O sea que Dios establece en esta visión un intervalo de tiempo. Por eso la luna representa tiempo. La mujer representa a Israel, pero también es tipología de María. Porque cuando el dragón se llena de ira contra ella, también representa a Herodes, cuando Herodes empezó a perseguir a los niños. Vestida de sol, para que se cumpla lo que dice Malaquía en el capítulo 4, versículo 2. En ti nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Tremendo capítulo. El sol fue creado al cuarto día de la creación. Entonces los eruditos judíos entendían que el Mesías debía venir 4.000 años después de la caída. Y justamente el Mesías viene 4.000 años después de la caída para darle cumplimiento a la profecía de Malaquía capítulo 4, versículos 2. Por eso Juan dice, una mujer vestida de sol. Y estaba con dolores de parto. Y el dragón se para frente a la mujer al fin de devorar su hijo tan pronto como él naciese. Por eso fue que los sabios del oriente, justamente el Mesías viene en el año 26 al 27 de Tiberio César, nace el Mesías. Entonces aquí viene la persecución contra el rey de reyes y el señor de señores, porque Herodes se llena de ira y manda a matar a todos los niños de Belén de Judea, que se cree que eran aproximadamente 300 niños murieron. Ahora, el objetivo no eran los niños que murieron, el objetivo era el Mesías, era Jesucristo. O sea que muchas veces nosotros pasamos por diferentes pruebas en nuestra vida, gloria a Dios, porque el objetivo somos nosotros. Ahora, Dios guarda a su hijo, el Mesías viene, el Mesías crece y aparece en el año 30 DC. Cuando él aparece, ya a los 30 años, que los aguaciles le preguntan a Juan que si él era el profeta, porque Cristo está en la Torá, que venía un profeta cuando Moisés dicen, a él oí. Y vuelve y le preguntan, ¿tú eres Elías? Él dice, yo no soy Elías. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? No soy el Cristo. Pero entonces Juan, cuando voltea la cara, dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí aparece el Mesías. Justamente para entrar a las 70 semanas de Daniel debemos entender algo, como dijimos en la enseñanza pasada, que el ángel Gabriel le dice a Daniel en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 70 años ha sido determinado para tu pueblo, número 1. ¿Para quién? Para tu pueblo. 2. Y la santa ciudad. 3. Menciona también el templo y la abominación desoladora. O sea, que todo lo que el profeta Daniel habló ahí se refiere... 70 semanas, no 70 años, corrijo. Sí. Gracias por la corrección. Sí. 70 semanas han sido determinados para tu pueblo. Ahora, para nosotros poder entrar a la última semana, es importante señalar que los tiempos donde Israel no estaba en obediencia, según las profecías, se pierden. Por ejemplo, desde Abraham hasta el tiempo de Moisés, el tiempo ya de que ellos comienzan el Éxodo, ahí pasaron los 490 años, porque los 15 años de Agar no se cuentan. Luego desde ahí para allá, desde el Éxodo hasta Salomón, que son también 490 años, los 131 años de cautividad tampoco se cuentan, porque hubo pausa por causa de la desobediencia de Israel. También desde la orden hasta el Mesías príncipe, hubo 70 años que ellos estuvieron cautivos en el imperio babilónico, que tampoco se cuenta. Mi alma alaba la gloria de Dios.
Entonces, cuando la muerte y resurrección del Mesías príncipe, aquí vamos a enseñar algo, que es, hay dos tipos de profecía. La profecía clásica, que cuando Dios te revela algo y te dice algo, esa profecía tendrá cumplimiento cuando nosotros seamos obedientes a la palabra. Porque si hay una desobediencia, la profecía se cae. Podemos citar un ejemplo. Exacto. Si Dios te dice, te voy a enviar a naciones, Y tú te descarrias. y tú te descarrías, pues se cae la profecía. Ahí mismo. Pero la profecía apocalíptica no se cae. La profecía apocalíptica se cumplen. Gloria a Dios, llueve, truena y ventee, como decimos aquí nosotros los dominicanos. Y profecía apocalíptica quiere decir porque profecías escatológicas. Y la palabra escato es últimos tiempos, finales. O sea que estamos hablando de que esta profecía no se cae porque tiene y controla, diríamos así, totalmente los tiempos. Porque recuérdese que el mismo Pedro dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y por esa misma palabra entonces serán destruidos. O sea que estamos hablando prácticamente de que esta palabra no se cae, esta palabra permanece, oiga bien, permanece. Por eso el orden de los tiempos lo controla el Señor. Amén. Sí. Recuerda también algo que cuando después de la muerte y resurrección del Mesías, entonces aquí es que está el debate de muchos eruditos, teólogos y exégetas, que muchos dicen que la profecía no se cae. Ahora, por eso que Pedro viene entonces con una escatología que él cita, él dice, recuerden que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, desde una óptica humana la profecía tiene una pausa, o sea, la última semana. Porque la última semana debió seguir cumplimiento con la muerte y resurrección, pero no fue así. Todos lo sabemos que no fue así. Porque hubo una pausa que Pedro le llama, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está revelando lo que dice Oseas en su capítulo, Oseas, vamos a leerlo porque estamos a la luz de la Biblia, gloria a Dios. Oseas dice lo siguiente, Oseas dice aquí, capítulo 5, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Qué está diciendo? Ahí hay una pausa. Ahí hay una pausa. Él dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que se cumpla, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Aquí hay una pausa porque hay un punto. Dice, en la angustia me buscarán. Fíjate cómo ahí está revelando la pausa. En la angustia, está revelando, Hay un punto. está revelando ahí lo que dijo el profeta Jeremías acerca de el día de angustia para Jacob. Entonces, hay que ver que definitivamente cuando se destruya Jerusalén, el emperador Tito destruye Jerusalén, Israel, como tú decías en el otro foro que tuvimos, ahí mismo Israel desaparece como nación. Estaban esparcidos hasta el 1948. Hay una pausa porque Israel no estaba ahí en obediencia, no había obediencia, templo, no había templo, no había sacrificio. No había sacrificio. Exacto, no había lo que se cumple la profecía del profeta Oseas, que dice, andaré y volveré a mi lugar. O sea que el pueblo de Israel estaba esparcido por la tierra y por las naciones y ni tenían nación, ni tenían lo que se llama el templo, el lugar de adoración. Para corroborar con lo que tú dices, con lo que el pastor dice, seguimos en Oseas capítulo 3, versículo 4, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. ¿Lo está viendo ahí? Y sin príncipe, sin sacrificio. Repito, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin serafines. Después de esto, aquí hay otra pausa. Fíjate que dice sin serafines. Punto. Después de esto, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Fíjate como aquí el mismo profeta Oseas está revelando una pausa, nuevamente después de esto. Ahora, lo fuerte está aquí, escuche bien, esto es para gente que entienda, en Oseas capítulo 6, versículo 2, para entrar a la escatología del apóstol Pedro. ¿Por qué Pedro dice que un día para Dios como 1000 años y 1000 años como un día? Porque a veces que aparentemente también había como este tipo de discusión entre ellos y Pedro responde de esta manera. Dice el profeta Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Fíjate que justamente el Mesías dice, me es necesario pasar por Samaria. Le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran a Dios en este monte y vosotros en Jerusalén.
Pero el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Mesías dura en Samaria 2 días. Ahí entra la escatología o la teología de ¿qué? De que Dios determinó el periodo de la gracia en 2000 años. Por eso Pedro dice, 1000 años como un día y un día es como 1000 años delante de Dios. O sea que no podemos mirar la última profecía de Daniel, la última semana, desde una óptica humana. Porque si lo miramos desde una óptica humana, han pasado 2000 años. Si lo miramos desde los lentes divinos, solamente ha pasado 48 horas de la muerte y resurrección del Mesías Príncipe. ¿Me entendiste? Sí, exacto. O sea, han pasado 2 días desde los lentes divinos. Entonces aquí es que el reloj profético del Padre hace una pausa o un intervalo de tiempo o un énfasis, porque le da luz al periodo de la gracia que fue revelado también con otros profetas. Mira, Sandy, yo creo que la Biblia se explica, se interpreta, como dice la ley de interpretación, la Biblia se interpreta ella misma. Si nosotros no podemos ver las profecías desde el punto de vista humano, nosotros vamos a sacar malos cálculos, que por eso es que muchos estudiosos en tiempos atrás comenzaron a sacar cálculos desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de los lentes de Dios. Porque oiga lo que dice Osea, que un día para Dios es como 1000 años. No, y quedará vida después de 2 días. Y después de 2 días, exactamente. O sea, y estamos hablando que de eso... Que no podemos interpretar esos 2 días como 24 horas. Exactamente. Entonces, esos 2000 años que han pasado y que en esta era, oiga bien, nosotros lo estamos viviendo, entonces entra las señales de Mateo 24 al principio, cuando Jesús comienza a hablar, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, y de eso vamos a hablar y vamos a entrar en unos minutos. Acuérdate que también el mismo profeta Jeremías en el 55, versículo 5, dice, y he aquí llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. O sea, fíjate cómo a través del antiguo pacto Dios está revelando un periodo de gracia. Aunque estaba en él, estaba oculto. Y fue revelado luego de que viene el Rúa de Yahweh, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y fue comprobado en Hechos capítulo 11, versículo 14, cuando los mismos apóstoles dijeron, gloria a Dios, y confirmaron lo que Dios hizo con la iglesia, con los gentiles, para poner en ellos su nombre y llamarlo a ellos pueblo. Sí, porque el problema que nosotros, mire, aquí hay un problema que muchos de nosotros no hemos entendido. Señores, Dios desde Génesis, viene Dios revelando un programa especial que tenía con los gentiles. Eso viene desde Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y cuando Dios le dice, le da la profecía a Eva, ¿verdad? La simiente de la mujer, hablando de la reproducción, la producción que iba a tener. Por eso Dios le dijo, multiplícate. O sea, Dios tuvo un programa con la tierra, con los habitantes de la tierra completamente. Lo que pasa es que caemos en lo mismo. Dios tuvo que llamar a una nación y que esa nación fuera el punto de partida para la salvación de la humanidad. Entonces Dios siempre ha tenido su programa con los gentiles, y los gentiles somos la iglesia, los que no hemos nacido en Israel, los que no somos, ¿verdad?, judíos de sangre, pero sí somos hijos de Dios por la adopción que tenemos a través de Jesucristo. Obviamente, por eso el Mesías dura 2 días con los samaritanos, que eran gentiles, sí, aunque tenían sangre judía, pero eran gentiles. Para dar a luz a lo que dice Osea. Eran gentiles. Después de 2 días vendrá la vida para el pueblo de Israel. Entonces, estamos en un intervalo ya de tiempo de 2000 años. O sea, lo que estamos revelando aquí de parte de Dios, Josué, es que ya la venida del Señor está a la puerta. Totalmente. Porque que la gente está esperando, la gente tiene a Dios por tardanza. Y yo estoy viendo una iglesia, que siempre le he dicho a la iglesia a la cual Dios me permite pastorear, que no está preparada para irse con el Mesías. Porque vemos una iglesia que hoy en día está como Caín, que Caín hizo un palacio en la tierra. Entonces Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos. Jesús dice, no hagamos tesoro en esta tierra. Todo lo que Dios te ha dado a ti, todo lo que Dios te ha bendecido, y gloria, porque veo que tú has invertido en el ministerio. Esto es para que prediquemos el evangelio. Esto es para que avancemos. Pero no podemos hacer palacio en esta tierra con la salvedad de que el Mesías no viene. Entonces, por eso que poca gente habla. Entonces, Sandy, hay un problema. Si la iglesia no está esperando al Mesías, entonces esta teoría post-tribulacionista, entonces pone la cosa peor. Obviamente. ¿Por qué? Porque
los post-tribulacionistas, ¿verdad? Se están hablando de que la iglesia pasará por la gran tribulación y está hablando de las señales que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las señales que habla la gran tribulación, porque la Biblia dice que el sol se oscurecerá, que la luna dará su resplandor, dice, y muchas cosas que habla Mateo 24, que lo vamos a ver ahora, que para el pueblo judío. Pero entonces, si yo no veo señales, no me preparo. Cuando tenemos versículos bíblicos, oiga bien, versículos bíblicos claros que hablan, y yo quiero enumerarlos, esos versículos bíblicos, antes de que entremos, que hablan claramente acerca de que el siervo de Dios tiene que estar preparado. Y, por ejemplo, Mateo, el mismo Mateo capítulo 24, verso 42, dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. También el mismo Marco, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, sino los ángeles. Y dice, estén alerta y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Justamente por eso es que viene la palabra rapto, porque la palabra rapto significa ratar, del latín roctus. Exacto. O sea, de sorpresa. Entonces, ahí que entra, escúchame que te interrumpo, la confusión de muchos. En primer lugar, el Mesías está revelando en esa cita bíblica que tú dijiste, para que la iglesia esté alerta, porque no sabemos el día ni la hora. Justamente Pedro dice también que él vendrá como ladrón. Jesús, Pedro está revelando y el mismo Mesías dice, si ustedes supiesen cuando el ladrón entrará a robar, estarían atentos. Entonces explícame algo. Si la iglesia se saludaba con Maranata, que se llama el Señor viene, y el Señor dejó Mateo 24 con las señales, estaban viendo la iglesia primitiva, los apóstoles, estaban viendo esas señales y como quiera decían que el Señor venía. Ellos vivieron muchas de esas señales. Ellos vivieron, pero ellos estaban esperando al Mesías. Justamente, o sea. Pero no lo estaban esperando por las señales. No. Lo estaban esperando por su promesa. Por su promesa. Y estaban despiertos y estaban velando. Atentos. Que es lo que Dios manda a la iglesia estar. O sea, hasta el saludo era Maranata. O sea, Cristo viene. O sea, la iglesia estaba en una expectación. No se estaban llamando como lo que creen que la iglesia pasará en la gran tribulación, de que yo tengo que ver al anticristo manifiesto, yo tengo que ver lo que va a pasar con Israel para entonces estar seguro de que el Señor viene, que eso es lo que creen los post-tribulacionistas. Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si la iglesia, mayormente, lo que creemos en el arrebatamiento, no se le habla diariamente de que tenemos que estar velando y despiertos. Y no lo estamos. Entonces, imagínate que entonces entre lo que es el postribulacionismo a tomar dominio de la escena, donde nosotros vamos a esperar la gran tribulación. Entonces la iglesia no estará preparada. Es que la protribulación, hay señales específicas cuando el Mesías viene. Ok. Entonces, ¿cuál es la preparación? Si yo sé cuándo Él viene. Exactamente. Si yo sé cuándo Él viene, entonces yo me voy a preparar. Exactamente. Antes de que Él venga. Mateo 24, versículo 30 dice, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y ahí aparecerá la señal. Inmediatamente. Oiga lo que dice la palabra, el versículo 29. Sí. Inmediatamente. Después de la tribulación. Después de la tribulación. Hay una señal para la segunda venida. O sea, no me tengo que preparar. No, obviamente. Entonces, Lucas capítulo 12, verso 40 dice, vosotros pues también que está preparado, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, que esto se cae. Pero también se podría caer cuando dice Tesalonicense, capítulo 1 Tesalonicense, capítulo 5, verso 2, dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, que eso mismo lo repite Pedro. O sea, que estamos diciendo de que si nosotros vamos a vivir en la gran tribulación, vamos a ver la gran tribulación, entonces ¿para qué prepararlo? Es que mira, ¿para qué velar? En primer lugar, ¿quién escribe a Mateo? Un recaudador de impuestos que era judío. Mateo representa al Mesías como el conquistador, como el rey. Y Mateo le habló directamente a Israel, no a la iglesia. Ahora, tanto Marcos como Lucas sí hacen énfasis en cierta medida a la iglesia. Ahora, Mateo 24, casi en su totalidad, va dirigido hacia el pueblo de Israel. Por eso habla de tribulación, gran tribulación. También habla de la destrucción del templo,
también de la abominación desoladora que habló el profeta. Eso es para Israel. Ahí no entra. Que vamos a entrar ahora a eso, Mateo 24. Exacto. No, ya estamos. Pero sí, pero de lleno, porque yo sé que la gente está ansiosa porque nosotros desglosemos esos versículos. Pero antes de, vamos a aclarar la palabra rapto. Pero antes de aclarar la palabra rapto, quiero hacerle una pregunta. Hebreo capítulo 10, verso 25. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque los días son malos y peligrosos. Acuérdate que los judíos cuando se fueron esparcidos, ¿verdad?, en Babilonia, desde Babilonia que comienza lo que ellos llaman sinagoga. En la sinagoga ellos solían pues congregarse, sobre todo el sabbat, para estudiar la Torah. De ahí que tuve que viene el Mesías, el día del sabbat, y se le da el rollo del profeta Isaías. Sí. De ahí que viene que el autor de los Hebreos habla que no dejemos de congregarnos. Exacto. O sea, aquí también le está hablando al pueblo, a la iglesia. A la iglesia. Obviamente hay que congregarse. Una persona que no se congregue no está en obediencia. Entonces, porque tú tienes que sujetarte a un estado de obediencia, porque el Señor dice, yo levantaré pastores. Entonces quiere decir que si yo estoy esperando la gran tribulación, ¿para qué entonces congregarme? Si la gran tribulación es lo que nos va a preparar para el encuentro con el Señor. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. No, estamos claros nosotros, porque nosotros somos premileniaristas, de que la tribulación y gran tribulación es para el pueblo de Israel, no porque nosotros como personas lo decimos, sino por lo que el ángel le dice a Daniel en el capítulo 9, para tu pueblo, la santa ciudad y Jerusalén. Y Mateo también lo dice, ¿para quién? Para Israel. Entonces aquí entra lo que le llamamos el periodo de la gracia, o sea, el intervalo de tiempo de los 2 años que habló el profeta Osea y los 2 días que duró el Mesías. Lo que pasa es que el profeta Osea dice 2 días, pero ahí entonces hay que entrar lo que hablamos ahorita, lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que un día para Dios como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está revelando que solamente han pasado desde la óptica divina 2 días, para ser específico. Ahora, desde una óptica humana han pasado 2000 años. Claro. O sea que ya está todo preparado para el arrebatamiento. Aquí entro. Exacto. La palabra rapto, ¿verdad? Que eso fue, gloria a Dios, un jesuita, obviamente, que la trajo. Viene de la raíz etimológica arpazo. Y es bueno señalar que la Biblia menciona, gloria a Dios, 3 veces la palabra arrebatamiento. La menciona Judas, que dice que no fue traspuesto, o sea, fue arrebatado. Sí. La palabra traspuesto viene del griego metatesi, que significa separación de la materia, que es lo que vamos a sufrir nosotros. Una separación del alma de la materia y seremos transformados. El apóstol Pablo habla Corintios 15. Corintios 15. El apóstol Pablo dice que él conoció un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne tampoco lo sé, que fue arrebatado y fue llevado al cielo y que vio cosas inefables que ojo humano no ha visto ni oído ha llegado. O sea, lo que Pablo vio fue tan profundo, tan santo, tan sublime, tan puro, que él no supo cómo expresarlo a una generación perdida como esta. O sea, Pablo dice fue arrebatado. O sea, la Biblia nos está dando luz de que viene un arrebatamiento. Y de ahí la tercera es cuando Pablo habla en Tesalonicense, que dice, 1 Tesalonicense capítulo 4, versículo 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Ahora bien, pastor, quien viene a buscar la iglesia no es un ladrón, porque el problema está ahí en la palabra rapto, que da una señal de que alguien te va a ratar, te va a robar, y no es así. Claro que siempre en el buen sentido de la palabra entendemos que el rapto es un arrebatamiento. El que viene a buscar la iglesia lo revela Pablo en Tesalonicense, porque el Señor mismo, la palabra Señor viene del hebreo Adonai, del verbo Adón, y del griego Kyrios, que significa amo y dueño del cielo y de la tierra. O sea que ahí entramos entonces la palabra sello, porque nosotros como iglesia fuimos sellados por el Espíritu Santo. Lo dice Efesios, o sea, la palabra sello significa propiedad. Exacto. O sea que el que viene a buscar la iglesia es el dueño de la iglesia. Y cuando tú te llevas lo que es tuyo, tú no te lo estás robando. Exacto. ¿Me entendiste? Esa es la confusión que hay que aclararle al público. Hay que aclarar esto, hermano. Este jesuita que trajo la palabra rapto, nosotros tenemos que entender desde el punto de vista que no vino a tratar de
traer confusión con esta palabra, sino que esta palabra fue calando, ¿verdad? Una palabra fácil. Él tradujo del griego al latín. Exactamente, el tradujo del latín. Y tú sabes que con las traducciones se pierde la esencia. Se pierde la esencia, se pierde totalmente. Por eso hay traducciones que a mí particularmente no me gustan y no la leo, porque están como muy despegadas. La palabra está como muy despegada de la esencia, en realidad, que es la palabra original. Entonces, se traduce la palabra rapto. Al traducirse la palabra rapto, esa palabra se popularizó en el ambiente protestante y más en el ambiente pentecostal. Y que consta que la iglesia pentecostal ha jugado su papel, porque ahora veo que hoy en día muchos líderes se han encargado de estropear la iglesia evangélica pentecostal. Y excúsame que te interrumpa, y la iglesia evangélica pentecostal desde el 1900, que su ideólogo fue Charles Faux Parham, que mucha gente lo critican, porque que yo no entiendo. Si yo no estoy de acuerdo con una enseñanza tuya o con una corriente tuya, yo tengo que respetarte, yo no tengo que levantar pues ciertas cosas para desintegrarte. Entonces ahí viene Simon en el 1905, que es que provoca el avivamiento. De la calle Azusa. Y te voy a decir algo. La iglesia evangélica, respetando a los adventistas que son buenos, los adventistas son buenos, igual que los bautistas ni hablar, ni los menonitas, metodistas y los mesiánicos, somos uno en el Señor. Somos un pueblo de diferentes dominaciones, pero seguimos al Dios de Israel. Pero hay que señalar aquí que la iglesia pentecostal fue la que provocó el avivamiento. 1916 entraron a Puerto Rico, de ahí vinieron aquí. Exacto. Se fueron a Europa, se fueron a Centroamérica, Sudamérica y también parte de Asia. Pero, o sea, la iglesia evangélica... Pero cuando nosotros buscamos, y perdóname que te interrumpa, cuando nosotros buscamos la historia de escritos que se escribieron antes de la calle Azusa, la iglesia protestante estaba pasando por un mal momento. Por una crisis. Una muerte espiritual. Sí, sí. O sea, las almas no se convertían, la gente no estaba yendo a la iglesia, no había un mover de Dios, no había una restauración del Espíritu Santo, no había milagros, no había señales. Entonces Dios, a través de todos hombres, allí en Kansas City, ¿verdad? Topeka, Kansas City, y después allá en Azusa, en Los Ángeles, creo que fue en Los Ángeles, California. Entonces ahí es donde viene ese gran avivamiento y nace, ¿verdad?, la denominación pentecostal, que le ponen pentecostal por la cuestión de cuando recibieron el Espíritu Santo, y todo el que ha leído este libro de la calle Azusa sabe que es así. Entonces ahora, cuando nosotros estamos en esta era, muchas personas han salido criticando la iglesia pentecostal. Ahora tienen un nombre. Nosotros no somos de denominación, nosotros somos interdenominacional. Pero eran evangélicos. Pero no. Y el lugar donde están ahora se lo debe a la iglesia evangélica. Y al final de cuentas, cuando tú entras a la iglesia, ellos hacen lo mismo que los pentecostales, porque ellos creen en el avivamiento, en el mover del Espíritu Santo, creen en las lenguas, creen en los dones, hablan en lengua. Entonces digo, ven acá, y entonces no entiendo, porque a nosotros ellos nos llama pentecostal, es por el mover del Espíritu Santo, por las lenguas, porque creemos en los milagros, creemos en el mover del Espíritu Santo, en los dones de sanidad, en todas esas cosas. Pero entonces cuando ellos se identifican de una manera que son interdenominacional, pero al final usted lo ve que son los mismos pentecostales. Es que tú no puedes morder al hermano que te dio de comer. Totalmente. O sea, tú no puedes hacer eso es doble moral. Sí. O sea, yo no puedo estar contigo ahora y mañana no. Sabemos que la iglesia pentecostal tiene ha tenido muchos errores bíblicos, como toda la denominación. Porque ninguno nos hemos puesto de acuerdo. Si nos ponemos a enumerar los errores denominacionales de muchas denominaciones que hoy en día son muy populares, señores, no terminamos hoy. Y también, pastor, no podemos culpar a los pastores que nos enseñaron, porque los pastores no enseñaron lo que ellos recibieron. Totalmente. Tú das lo que tú tienes. Tú das lo que tú tienes. Y debemos ser agradecidos que por lo menos nos instruyeron. Y los pastores que nos enseñaron eran gente pura. Y gente santa. Tremenda. Gente que querían el bien. Porque vamos a hablar claro, el sistema pastoral está en crisis. Sí, totalmente. Está en crisis. Totalmente. El de antes no era así. No, el de antes no era así. El de antes el pastor se preocupaba por las ovejas. El de antes el pastor se preocupaba por enseñar. Lo que tenía se lo daba. Entonces, en este tiempo nosotros vemos, señores, tenemos una crisis. Yo le decía a alguien ayer que cómo es
que un pastor en una iglesia no va a manejar temas de escatología, cuando la escatología dentro de la iglesia tiene que ser uno de los primeros platos que tenemos que darle de alimento a los feligreses. Un pastor tiene que tener 3 fundamentos esenciales para un crecimiento y un desarrollo de una iglesia. Número 1, tiene que tener amor. 2, pasto. Número 3, agua. Si tiene esos 3 fundamentos, va a tener una iglesia exitosa y poderosa. Poderosa en el nombre del Señor. Entonces, seguimos. Entonces aquí volvemos entonces a lo que llamamos arrebatamiento. Arrebatamiento. Al paso. La gran parusia en hebreo, que es la reunión de los gran santos. parusia, la reunión de los santos, o también puede decir, él está presente o su presencia está aquí, que es el término. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Nosotros no descalificamos la palabra rapto. Y que usted oirá al pastor Sandy a mí predicando acerca del rapto y mencionando la palabra rapto. Pero eso no quiere decir que nosotros entendemos y respetamos que en la Biblia no se encuentra esa palabra, sino se encuentra arrebatamiento. Ahora, si usted quiere decir arrebatamiento, diga arrebatamiento. Y gloria a Dios, con eso no hay ningún tipo de problema. Si usted quiere descalificar la palabra rapto, descalifíquela y diga arrebatamiento, la palabra bíblica. Vea la palabra rapto, y lo dije los otros días, como un lenguaje coloquial. Es un lenguaje coloquial. Un lenguaje coloquial, ¿me entiende? Seguimos, hermano Sandy. Recuerda que hay otro punto también, que si analizamos la Biblia desde una óptica judía, vamos totalmente a descartar la iglesia. Totalmente. Totalmente. Entonces, los pro tribulación están interpretando la Biblia desde una óptica judía, ortodoxa, porque hay judíos mesiánicos, la cual yo les sigo, que son buenos, que ellos están de acuerdo con nosotros. Ellos dicen que nosotros seremos arrebatados. Sí. O sea, son mesiánicos también. Sí. Pero hay otra línea mesiánica que dice que no, que ellos también pasarán por la tribulación y la gran tribulación. Ahora, Pablo dice aquí que no pasaremos por la gran tribulación. Totalmente. Por lo que Pablo dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo Resucitarán. Y luego nosotros que estamos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Con ellos. Y allí estaremos en la nube con el Señor. Ahora, ¿dónde estaremos? Porque hay gente que dicen que no vamos para el cielo. Juan da esta respuesta. Juan dice, el apóstol Pablo dice, habla del encuentro con Dios en la nube, ¿verdad? Ahora, Juan dice que la palabra nube, los postribulacionistas lo descalifican. Obviamente, Sí. pero está ahí en la Biblia. Pero está No en hay la Biblia. forma de quitarlo. Entonces, ellos le dan otra interpretación. sí, el apóstol Pablo habla de un encuentro con el Mesías en las nubes, ¿verdad? Seremos arrebatados, seremos transformados. El Señor nos va a dar un cuerpo neutrino semejante al de los ángeles, como Jesús dice, ¿verdad? Semejante, un cuerpo diseñado para atravesar las 4 dimensiones del universo, que son espacio, tiempo, materia y energía. Obviamente necesitamos un cuerpo glorificado a este nivel y para atravesar el cosmos y entrar a la eternidad. Y déjame decirte algo, que cada proyecto tiene su modelo y el modelo se enseña. Y el modelo que nosotros tenemos de nuestro cuerpo glorificado fue el de Cristo. Primicias. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Aleluya. Escucha lo que dice Juan. Terrible. Juan 14 habla de la promesa. El apóstol Pablo habla del encuentro con el Mesías. Pero Juan dice, el Señor hablándole a ellos, en la casa de mi padre mucha morada hay. Y de no ser así, yo la haría. Pero hay. Pero hay. Pero hay. Que es un versículo que se ha malinterpretado. Exactamente. En la casa de mi padre. Mucha morada. Y donde yo estoy, vosotros. También esté. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cuáles son las moradas que están preparadas? Ahí nos vamos a Mateo 22, cuando dice que ya la boda estaba todo preparado, pero que fueron a buscar a los invitados. Uno de ellos se fue a su trabajo, otro a su casa, más algunos de ellos apedrearon a los criados que representan aquí a los profetas y a los que fueron enviados. ¿Qué dice el Señor? La boda está preparada, todo está listo. Vayan y búsquenme a los de afuera. Ahí entramos los goyín, los gentiles. Escucha bien. Totalmente. O sea que claro, lo que está diciendo el Mesías aquí en Juan 14, en la casa de mi padre hay mucha morada. Él refiriéndose a lo que dice Mateo capítulo 22, que ya está todo preparado. Ok, entonces te voy a hacer una pregunta. Entonces, si nosotros no vamos al cielo, ¿dónde fue el ladrón? El ladrón de la cruz del Calvario. Bueno, eso es otro contexto, te voy a revelar eso. Sí. El ladrón, el Señor le dice, estará conmigo en el paraíso. La Biblia revela 3 tipos de paraíso. El santo monte de Dios,
el huerto de Edén que fue oculto, eso está claro en la Biblia, y el seno de Abraham. El seno de Abraham, que hay una cima, que la palabra cima ahí no se escribe con C, sino con S, sino que hay un intervalo o un lago. Pero a la muerte de Cristo, el seno de Abraham. Exacto, porque cuando el Mesías viene, lo que hace es que se lleva, dice, y llevó cautivo a la cautividad. Que en otra versión dice, él llevó los que estaban cautivos. Los que estaban cautivos, exactamente. Recordamos que el huerto de Edén es eterno. Por eso tuvo que expulsar a Adán de ahí. Entonces el ladrón no entra al seno de Abraham, sino que el Mesías lo lleva directamente al paraíso y junto a aquellos también. Están en el paraíso dormidos. Porque el que muere en Cristo todavía no ha ido al cielo, sino que está de reposo en el paraíso. Por eso que el Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados. O sea que los que están en la tierra. Están en el lobby. Tú te metiste profundo, sí, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tocaste una tecla peligrosa. Mi alma alaba. O sea que señores, aquí hay fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No se sorprenda que aquí sea alguna lengua. Bendigo a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Presencia terrible. El Señor toma al ladrón y se lleva a los que estaban al seno de Abraham al paraíso hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Entonces, ¿qué hace el Mesías? Pablo dice, seremos arrebatados en la nube. Gloria a Dios. ¿En la nube qué? ¿Para qué? Para el Mesías llevarnos, porque él dice, Juan, léalo. Juan, sí, porque tiene lógica. Después que están en el cielo, ¿para qué van a resucitar y encontrarse en la nube? Obviamente. ¿Se van a devolver? Es que no le veo lógica a eso, que después del cielo vayamos para Jerusalén. Sí. O sea, ¿para qué la transformación entonces? Exacto. Entonces, la transformación es porque seremos arrebatados. Dios nos va a dar un cuerpo neutrino. Un cuerpo neutrino es un cuerpo capacitado para atravesar las 4 dimensiones del universo, que es el espacio, tiempo, materia, energía. Necesitamos un cuerpo a este nivel para poder atravesar. Escucha bien, ¿qué es el universo físico? El universo físico es el mundo conjunto de las cosas existentes, de la galaxia. El universo físico tiene más de 100.000 millones de galaxias y cada galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas y cada galaxia tiene miles de sistemas solares. Imagínate que la Tierra es un granito de arena en un desierto en la Vía Láctea y la estrella más cercana al Sol se llama Aldebarán. Luego sigue Alfa Centauro, luego sigue Betula, luego sigue Arturo, que significa la que reina. Y todas son más grandes que el Sol, a más de 50 millones más grandes que el Sol. O sea que lo que estamos hablando, que desde una óptica humana el universo es infinito. Nuestra mente no llega al universo. Imagínate lo que significa la eternidad. Por eso necesitamos un cuerpo glorificado, porque hay misterio en el universo que el hombre todavía no ha llegado. Entonces, desde una óptica teológica, mirando el universo físico desde la eternidad, es como una simple estrellita. Exacto. ¿Me copiaste? Exacto. O sea que este cuerpo que nosotros vamos a recibir, que fue el que mostró el Mesías, cuando dijo, denme pan y pescado, porque se va a... Es otro tema. Señores, no vamos a entrar ahí, vamos a entrar a Mateo 24. No, pero seguimos. Porque si seguimos... No, seguimos, que esto está bueno. Espera, porque hay que aclarar, estamos en el arrebatamiento. Sí, claro. Entonces, después del arrebatamiento es que viene tribulación y gran tribulación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor se lleve a su pueblo, el Señor le dice, gloria a Dios, en la casa de mi Padre hay morada. El encuentro con el Mesías, según Pablo revela en Tesalonicenses, el arrebatamiento. En Apocalipsis 19 dice, gloria a Dios, que estaremos en el cielo, lo habla claro, dice que había una multitud que daban gloria al Cordero y al que estaba sentado en el trono, y los ángeles adoraban, y dice que estaban en el cielo. Apocalipsis 19, versículo 1, y Mateo 22 habla de los invitados. Ahora bien, le voy a enseñar algo que nosotros creíamos, que Jesús se casaba con la iglesia. Jesús no se casa con la iglesia. Nosotros somos los invitados. Ahora, el problema es que en una boda judía no todo el mundo entraba a la cena del Cordero. Por eso dice, bienaventurado y santo el que entra a la cena del Cordero. Porque a los invitados no quisieron. En Mateo 22, el Señor buscó a los de afuera y entramos nosotros. Por eso nosotros somos los invitados especiales a la cena del Cordero. En Apocalipsis te habla, gloria a Dios, Apocalipsis 21:2, dice, la gran Jerusalén que está ¿dónde? En el cielo, que descenderá del cielo, estaba ataviada, preparada como una novia. O sea que el Mesías se casa con su pueblo, literal. Y nosotros somos los invitados especiales. Obviamente que estaremos en la boda. ¿Me copiaste? ¿Usted oyó eso? Es importante.
es importante, es importante Aleluya. que aclaremos esto a la luz de la Biblia, porque como te digo una cosa, Sí. te digo la otra. El Mesías se casa con Jerusalén, que es una boda simbólica. Sí. Nosotros somos los invitados especiales. Sí. O sea que nos va a dar un privilegio que no se lo dio a ellos. Sí, a ellos. Porque a lo suyo vino, Y lo suyo no le no le recibieron. O sea que, Dios mío, Padre, o sea que yo lo que tengo es que como iglesia y gentil, sentirme orgulloso de esta oportunidad que Dios me ha dado de ser su siervo. Amén. Entonces, entramos a Mateo 24. Entramos a Mateo 24. Gloria al Señor. Sandy, Jesús está con los apóstoles, ¿verdad? Mateo 24. Ellos comienzan a enseñarle lo hermoso de los edificios. Amén. Te estoy escuchando. ¿Verdad? Y cuando ellos comienzan a enseñarle lo hermoso de los edificios, Jesús les da una respuesta clara. Y le dice, ¿ustedes ven todo esto? No quedará piedra Sobre piedra. sobre piedra Que no sea derribada. que no sea derribada. Ahí comienza Jesús. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta, entonces ahí comienza Jesús a hablarle de los tiempos que iba a pasar el pueblo de Israel por no recibirlo, por no aceptarlo. Acuérdate que el Mesías da esta profecía por la pregunta que ellos le hacen, para que se cumpla ahí lo que el profeta Daniel dice, y se levantará un príncipe, la cual destruirá el templo. Aquí entra Tito. En el año 67, Tito rodea la ciudad, que era comandante, su padre Vespasiano, entonces se devuelve para tomar el trono. La ciudad queda rodeada durante 3 años, que ahí habla según Josefo, que fueron crucificados más de 2.000 judíos. Exacto. Esta ciudad fue cerrada durante 3 años. Entonces, cuando viene, ya se cumplen los 70 años, es que ellos logran entrar a la ciudad, y ahí es que se arma el problema. Y el templo derribado, que hay muchos exégetas que piensan que Tito no tenía, gloria a Dios, él no quería destruir el templo. Y que aparentemente vino una espada en fuego y tocó el templo. Para dar cumplimiento a lo que Mesías dice, que aquí no habrá piedra, ahí que le dice a ellos, ustedes ven este templo, aquí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada. Ahí se llevan el oro y solamente queda el muro de los lamentos. Y ahí se separa, voy para allá. Porque los del camino, te dije en la otra enseñanza que a los seguidores del Mesías no le decían mesiánico, tampoco le decían cristiano. Le decían lo del camino. Lo del camino, por lo que Pablo dice en Hechos. Porque lo del camino iban a camino hacia Damasco. Exacto. Entonces, lo del camino suben a los montes. Por eso que el Mesías dice, el que esté en los montes no vuelva atrás. Entonces ahí se separa, podemos decirlo desde este punto de vista, el mesianismo o el cristianismo del judaísmo hasta el día de hoy. Ahí es que se cumple la profecía que hablamos ahorita, que lo dejaré sin rey, sin templo, sin efod. Entonces aquí entra el intervalo del tiempo de la gracia. Ahí es que empieza. La gracia en su esplendor. En su esplendor, en su máximo esplendor, hasta el día de hoy, que es lo que usted y yo gozamos. Entonces, por eso es que, escúchame, que Mateo 24 hay que interpretarlo pacífico, tranquilo, y hacer la exégesis a cada lo que Jesús dice. Inclusive, decía un gran exégeta que Mateo 24, todavía los grandes estudiosos de la Biblia no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo porque, señores, no podemos interpretar a Mateo 24 desde el punto de vista de Puerto Rico, ni de Santo Domingo, ni de La Ciénaga, ni de Gualey, es que ni de Mateo Sabana 24 Perdida. está determinado para Israel por quien lo escribe. Que Mateo 24, exactamente, entonces Mateo 24, oiga esto, Mateo 24, si nosotros vemos el paralelismo entre Mateo 24 y el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, vemos que hay una similitud. Hay una similitud en cuanto a la profecía. Yo tengo aquí, por aquí unos apuntes, hermano, porque se me olvidan. Oiga bien, tengo unos apuntes en la similitud de Mateo 24 con Apocalipsis en su capítulo 6. El verso 5 de Mateo 24, que es falso Cristo, si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, que es donde empieza el periodo de la gran tribulación, vemos que Apocalipsis capítulo 2 habla del falso Cristo. De guerra, versos 6 y 7, Apocalipsis 6, 3 y 4 habla de guerra. Los jinetes, recuérdense, el hambre, verso 7, Apocalipsis 6, verso 5 y 6, habla de hambre. Gloria a Dios. Muerte, Mateo capítulo 7, versículo 7, el versículo 6 de Apocalipsis, 7 y 8, perdón, del capítulo 6, también habla
de muerte. Y el 5, este apunte, último apunte, 5, muerte de los santos, versículo 9, también en Apocalipsis 6, 9 al 11, habla de eso. O sea, hay una similitud de cuando empieza la gran tribulación, de Apocalipsis 6 hasta el 19, Pero capítulo 19, para nosotros poder, entre Mateo 24. obviamente, es que ya nosotros respondimos la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda para corroborar pregunta, con lo que tú estás diciendo. o sea, la segunda pregunta dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: se levantará muchos falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? exacto. Ahí el Mesías está hablando de un tiempo de apostasía. Le está hablando de la gracia hasta ahora. Ahí sí podemos decir que desde la gracia hasta ahora, hasta nuestra era, se ha levantado, pero está hablando específicamente para este tiempo. Para este tiempo. O sea, el Mesías, tanto Pedro como dice, hay de los maestros que convierten la gracia en mercader. Y hay de los maestros que convierten esta gracia en mercader, porque para ellos se aproxima su juicio. O sea, y también habla de la apostasía. Cuando hablamos de una apostasía, hablamos de un apóstata, gente que antes eran siervos de Dios y hoy en día se encargan, ¿verdad?, de contender y de hablar en contra. O sea, el Mesías está hablando, oye, ¿quién responde? El Mesías, Jesucristo. Está hablando que los falsos profetas, los falsos maestros, no son cualquier persona. Son personas eruditos, son personas exégetas, son personas dotadas en la palabra para contender, para burlarse y confundir al pueblo. O sea, que lo que estamos enfrentando hoy en día no son cualquier maestro, son personas dotadas hasta el punto que el Mesías dice, si fuese posible, hasta los escogidos serían engañados. Fíjate que hay una posibilidad de que muchos escogidos sean engañados. O sea que le estamos hablando a la iglesia y siempre me cansé de decirle, hace muchos años atrás, de que la iglesia tiene que capacitarse, de que los hermanos, los evangelistas que son nuestros hermanos, los amamos, pero hay muchos rugidores que creen que nada más es rugir y brincar. No, necesitamos palabra. Y el protagonista de los mensajes no es Cristo, sino el diablo. Obviamente, porque mencionan más Satanás que al mismo Jesucristo. O sea, no estamos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con la unción y el conocimiento. Cuando nosotros tenemos unción y conocimiento, es una bomba de doble tiempo. Es como como la pólvora y el carburo. Entonces, necesitamos respuesta a este tipo de gente. Entonces, cuando hablamos de señales antes del fin, que es cuando empieza el versículo 3, sigue, mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre... vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos engañarán. Dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Todo eso se ha cumplido. Pero aún no es el fin. No es el fin. Entonces quiere decir que esta palabra que Jesús dejó marcado también un espacio para los gentiles, para que nosotros la iglesia, ¿verdad? Como gentiles entendamos. Que debemos estar alerta. Que debemos estar alerta con todas estas cosas que están aconteciendo en cuanto a rumores de guerra, que lo hay, que se ha levantado y se está levantando nación contra nación, porque hay algo que nosotros no estamos viendo. Y es que en medio de esta pandemia y del coronavirus que está ahora mismo en la noticia mundial, las naciones están moviendo sus fichas de guerras. Vamos para allá, porque acuérdate que antes del arrebatamiento hay una guerra que habla en el Salmo 83, que Mahmud Ahmadinejad, el que era primer ministro de Irak, que ahora hay otro, donde el líder, el ayatollah, su mensaje siempre ha sido dirigido, vamos a desaparecer a Israel de la faz de la tierra. No tanto él, sino también el líder islámico ahora dice, queremos desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Hablamos en la otra enseñanza, cuando Jesús habla en Lucas, de los árboles adyacentes, las naciones adyacentes a Israel que ya nacieron y que quieren desaparecer a Israel. Porque antes del arrebatamiento, aunque hay muchos eruditos que no se han puesto de acuerdo, hay una batalla que viene. Que eso puede dar la luz a que la iglesia esté alerta. O sea, todo lo que está pasando, porque la iglesia duerme. Pero ahora mismo hay un conflicto directo entre Donald Trump e Irak. Sí, entre Israel. Totalmente. O sea, que después de esto, que la noticia de la pandemia ha opacado. Vamos a hacer un paréntesis. Dos cosas. Justamente, el 2020 entró peligroso. Porque el 2020 entra ¿con qué? Con el ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak, el 1 de enero, en la madrugada. Luego viene la muerte del general Qasem Soleimani, 3 días después del ataque. 3 días después. Después de ese ataque viene un terremoto en Irak, Irán, otro terremoto en Puerto Rico, otro terremoto también en una de las islas del Caribe,
que fue de 7.7 en la escala de Richter. Y luego viene este coronavirus. Pero había rumores de ¿qué? De guerra. Jesús está diciendo que para los últimos tiempos habrán rumores, pero todavía no se ha dado la guerra. Y yo creo, y que no me crucifiquen con lo que voy a decir. Yo creo que el año 2020 Es esencial para la iglesia. es esencial, óigame bien, y más que esencial, usted y yo no tenemos que sentir afortunados de que Dios está permitiendo que nosotros veamos esto. Es como lo que dijo el mismo Mateo 24. Cuando vea que la higuera de sus ramas botan las hojas, saber que el verano se acerca. Entonces, vamos para allá. Pero quiero hacerte una pregunta. Aquí dice, oiré de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, lo que estamos viendo, hambre, que después de esta peste viene una hambruna terrible. Se está diciendo que para América Latina habrá una hambre como nunca la ha habido en la historia de la humanidad, para América Latina. Eso fue lo que estuve leyendo y estuve investigando. Pero dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Eso lo estamos palpando y lo estamos viendo. Y a cada rato la tierra se está moviendo de una manera, hermano, que nunca antes hubiera acontecido. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué pasa? Jesús dice, ahí donde vengo con la pregunta, dice, esto no es el fin. Y después dice, esto será principio de dolores. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que, oiga bien, que principio de dolores, usted sabe que cuando hay principio de dolores, Principio de dolor es cuando las mujeres están de parto, que le dan contracciones, pero no ha parido todavía. El dolor viene cuando ella esté pariendo. Entonces ahí es donde va a entrar la tribulación. O sea, que lo que estamos viendo hoy es un aperitivo, en una palabra. ¿Por qué? Porque se está hablando de que no es el fin. Jesús lo habla, este no es el fin, este no es el fin. Esto es el principio. O sea que nosotros tenemos que entender que no todavía estamos en la gran tribulación, porque hay gente que ha preguntado. Vamos para allá. Que hay gente leyendo que sí, vamos para allá. Hay gente que ha preguntado que si nosotros ya estamos en la gran tribulación. Vamos para allá porque no es bueno. Vamos a seguir leyendo y vamos a traer respuesta. Ok. Por la Biblia. Ok, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo eso está pasando. Todo eso está pasando. A mí hay gente que me aborrece porque yo tengo una postura. Exacto. Y a ti también. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando. Está pasando. Y será predicado este evangelio de todo el reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces que entra el fin. No predicaron el evangelio a todo el reino. O sea que eso es futuro. Exactamente, eso es futuro. Ahora bien, es importante. Vamos a hacer un énfasis. Ahora entramos en lo que es el pueblo judío. Vamos a hacer una pausa ahí. Ok. La pausa es que nosotros, la iglesia, hemos expandido el reino, el evangelio, lo hemos predicado a todas las naciones. Ahora nosotros no terminaremos. ¿Por qué? Porque según datos en el 2010 que yo tuve, hay 1.400.000 personas que todavía no hubiesen escuchado a Cristo ni en sueño. En la Atlántida y en la Amazonas, que hay tribus que todavía están perdidas. Ahora, ¿quiénes terminan de llevar el evangelio eterno? Ahí entonces da un brinco hacia la gran tribulación. Hacia la gran tribulación. Porque va a haber salvación. Con los 144,000. No, con los 4 ángeles. Okay. Dice, y se le dio el evangelio eterno. Y fueron a los 4 ángulos de la tierra. Porque Dios, en esencia, es un Dios de salvación. O sea que en la misma gran tribulación Dios va a salvar. Nosotros nos hemos encargado de llevar el evangelio a América, Europa, Asia, entre otros continentes, Oceanía, que es Australia, también parte de Asia, porque también es importante señalar aquí que siempre ha habido tribulación. O sea, la iglesia, desde el principio que el Mesías ascendió al cielo, por eso es que Jesús dice que habrá una tribulación la cual antes no la ha habido, pero ni la habrá. Ni antes ni después. Pero oye bien, la edad sombría fue fuerte. Exacto. Que ahí era que tú me estabas haciendo la pregunta ahorita de Nerón. Nerón, no habían leyes para perseguir en esa época a los mesiánicos, a los cristianos. Entonces Nerón quema a Roma. ¿Para qué? Y ahí es que él transfiere y dice que quien quemó a Roma fueron Pedro y sus seguidores. Entonces ahí se formulan leyes
directamente ya para una persecución extrema en contra de los seguidores del Mesías. O sea, eso también fue una gran tribulación. Una gran tribulación. Porque pero no, Pedro murió crucificado con la cabeza para diríamos abajo. no una gran tribulación, una tribulación. Pero fue fuerte, o sea, Pues claro, ¿no? fue la edad sombría. No, creo que cuando usted lee el mártir de la catacumba, ese libro, usted se da cuenta de que lo que pasaron los primeros cristianos fue algo demasiado fuerte. Entonces, cuando usted lee a Mateo, dice que habrá tribulación, la cual nunca la ha habido ni antes ni después. Obviamente, usted tiembla. Obviamente. Usted tiembla. Tiene que temblar. Oh, porque gloria. tú sabes lo que te agarra a tus niños y tirártelo a los leones delante de ti. Delante de ti. Y entrarte al coliseo y soltarte a los leones. Pedro lo crucifican con la cabeza para abajo, según la historia. El apóstol Pablo lo descuartizan por los 4 puntos cardenales con 4 caballos. Porque hay personas que piensan que a Pablo le cortan la cabeza. A solamente le cortaban la cabeza el imperio romano a la persona de origen noble, porque era una muerte buena. A Pablo lo descuartizaron, por eso dice, por los 4 puntos cardenales. Gloria a Dios. Felipe lo mataron a filo de espada en España. El seguidor de Pablo, que eran amigos. Timoteo. No, Timoteo no. Sila. No, Bernabé. Bernabé. A Bernabé lo despellejaron en el África. O sea, cuando tú analizas la muerte de estos grandes hombres de Dios, eso fue El único aterrador. que murió en su cama y tuvo que pasar un proceso fue No, Juan. pero tú dices que Juan murió en su cama, pero la crisis, El proceso, la persecución y el proceso de este hombre. trajo un desgaste. Eso no es fácil. Mental, O un sea, desgaste físico. Si tú me dices a mí que esta iglesia está preparada a pasar por la gran tribulación, no se va a salvar nadie. No se va a salvar No nadie. está preparada. Mira, y tocaste un punto poderoso. Y seguimos, Mateo, para que no se nos vaya. Tocaste un punto poderoso. Viendo la situación de la iglesia, viendo esta pandemia que hoy en día tenemos, donde el mismo pueblo de Dios hemos estado asustados, ¿eh? No podemos decir que no, tenemos que ser sinceros. Imagínate con el diablo entronado en un cuerpo de un hombre, No, buen punto hablar. que va a ser peor que Porque Nerón. la gente está mirando al anticristo de manera literal. Sí. Pero la influencia demoníaca que se va a mover en este mundo por primera vez. Mira, hay dos. Por primera vez Satanás encarnará en un ser. Y mire, cuando nosotros miramos a dos emperadores Gloria a romanos, Dios. a dos emperadores romanos, que son Calígula y Nerón. Señores, eso da miedo. Totalmente endemoniado. Eso totalmente endemoniado. Y el anticristo, oiga, será 1000 veces peor que Nerón y Calígula. Por lo que el Mesías dice. Por lo que el Mesías dice. Habrá gran tribulación cual nunca. La abrió ni antes ni después, La iglesia señores. no está- la iglesia no Entonces, está preparada. imagínense si la iglesia, Dios mío, Padre, Gloria a gracias, Dios. Espíritu Santo. Imagínense la iglesia primitiva, Bendigo tu nombre, una iglesia entregada a la oración, una iglesia entregada al Espíritu Santo, una iglesia Llena del Espíritu Santo. llena del Espíritu Con Santo. señales. Con señales, maravillas, prodigios, una iglesia que tenía los pies en la tierra y Gloria su a cabeza Dios. en el cielo. Y esta iglesia pudo soportar esta gran tribulación. Entonces, cuando nosotros comparamos la iglesia primitiva, que eso es uno de los mensajes que Dios me ha puesto a predicar, oiga bien, en estos tiempos, comparando la iglesia primitiva y la Gloria a iglesia Dios. de hoy, porque el modelo de la iglesia tiene que ser la iglesia primitiva. Oiga, no la iglesia de los 70 ni de los 40, no. El modelo de la iglesia por Amén, excelencia amén. es la iglesia primitiva. Obviamente. Entonces, toda Estamos iglesia- muy lejos de eso. Oh, pero toda iglesia, toda iglesia que no tenga ese modelo Gloria a Dios. es una iglesia que no está haciendo nada. Que la iglesia está cómoda, vamos a hablarlo claro. Señores, Esta iglesia está cómoda. Señores. Esta iglesia lo que quiere andar de avión en avión, Sí. de púlpito en púlpito, de actividades grandísimas, ¿no? ¿Por qué no nos entramos a la cárcel allí? ¿Por qué no nos entramos a los enfermos, como andaba el Mesías? Esta iglesia no está preparada para pasar por la gran tribulación. Y por eso es, ahora bien, y la decadencia del Espíritu Santo. por eso porque- es que yo le decía, escúchame, pastor, yo le decía a la iglesia, algo va a pasar para Dios sensibilizar el corazón de este pueblo. Y por eso vino esta pandemia. ¿Por qué? Para Dios sensibilizar el corazón de la iglesia y que la iglesia entienda y el mundo entienda que el ser humano es insignificante. Nosotros somos un pedazo de carne. Estamos de rodillas a un virus invisible. Los poderosos de la tierra, los presidentes, los gobernantes, los príncipes, los ricos, están de rodillas. Imagínate la gran tribulación. Imagínate esto. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios está mandando? Porque también vamos a decir algo. La iglesia nunca nadie la hubiese cerrado. Escucha bien, que lo he hablado esto en mi Facebook. Yo he dicho que ni siquiera Nerón, ni el circo romano, Pudo. ni la peste negra, ni la viruela, ni la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1913, Ni cerró la la gripe iglesia. española. Ni la gripe española en el 1918. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 1939. pudieron cerrar la Pudieron cerrar la Y hoy iglesia. la iglesia Y está hoy la cerrada. iglesia está cerrada. Una señal peligrosa. Una señal peligrosa. Es una señal, Una señal de que peligrosa. debemos despertar.
de que Dios, en vez de la iglesia está asustada, debemos ver esto como una reconciliación. Exactamente. Y entiendo. Una purificación, como habla Y eso Juan. es peligroso porque entiendo que no lo voy a decir determinantemente que Dios me lo reveló, que Dios me lo dijo, pero entiendo de que si la iglesia hoy está cerrada y no está funcionando, para Dios es lo mismo que lo que estaba haciendo la iglesia antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque no hemos visto una respuesta de, pero es que el tiempo, el virus tiene que pasar. Señores, y los otros días hablaba de que pusieron una cosa en Facebook de que el diablo trató de cerrar la iglesia, pero ha abierto iglesia en casa. Señores, la iglesia no fue diseñada para estar en casa. Satanás fue sacada de las casas. El querubín caído no tiene poder para cerrar la iglesia. No, claro. Quien cerró la iglesia fue el Señor. El Señor, totalmente. El Señor cerró la iglesia para que la iglesia tenga, porque el único que tiene el poder para cerrar la iglesia se llama el que la hizo. Su dueño. ¿Por qué lo que quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es una consagración. Yo te voy a ser sincero. La gloria de Dios, yo no temo por mí. Yo temo por los chiquitos, por los hijos de uno. Por eso que el apóstol Pablo dice que al hombre de ministerio hubiese sido mejor que hace solo. Porque si yo estuviese solo, estuviera predicando en cada esquina. Soy yo, personal. Porque la Biblia dice que no estamos en este mundo. Y yo no voy a morir, ni tú tampoco, el día que el diablo quiera. Ni un virus te va a matar. El día que Dios determine. Entonces nosotros debemos entender que estamos con un propósito, por lo que dice Pablo en Romanos 8:29. A esto el antes conoció, antes del cosmos, antes de la fundación del mundo, y a esto determinó. Porque Dios es el dueño de las almas y Dios le envía en cada generación. Y a ti, a mí, a todos los que muchos que nos están escuchando ahí, Dios nos eligió para este tiempo. ¿Y para qué nos eligió? Para que llevemos esta palabra, llevemos este evangelio con este conocimiento para que la iglesia despierte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de que los ojos sean abiertos. El problema es que la Biblia dice que el mundo está presto a creer a la mentira más que a la verdad. Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre para que viendo no vea y oyendo no oiga. Hay hermanos que se están descarriando porque dependen de cuatro paredes, porque están escuchando a voces agoreras, a falsos maestros, a falsos profetas, más no quieren escuchar lo que estamos hablando aquí, que todo lo que estamos hablando aquí es a la luz de la Biblia. Aquí no hay alteración, claro. Aquí no hay contienda, la iglesia debe abrir los ojos, en cualquier momento la trompeta va a sonar. Porque como usted me dice a mí, que usted está hablando de que la iglesia pasará por la gran tribulación, cuando hay una iglesia espiritualmente anímica. Señores, como predicador itinerante, yo decía, tengo una preocupación y Dios lo sabe, predicando, porque iba a esta congregación, iba a esta, y veía, al final sacaba mi resultado y decía, la iglesia está en baja espiritual, la gente no está en esto. Entonces, ¿cómo tú estás vendiendo una teoría, oiga bien, o un principio que tú crees, que tú estudiaste, que tú viste, que es tu resultado personal, y sacarlo a la luz pública diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en vez de tú motivar a la gente, en vez de tú motivar a la iglesia a que busque de Dios, a que se afirme, a que se meta en oración, a que volvamos al principio, a que volvamos al origen, a que volvamos al libro de los Hechos, a ser llenos del Espíritu Santo? Es que nadie aguanta la tribulación. Dios tiene personas específicas para la gran tribulación. Claro, hermano. Los santos de Apocalipsis 9 no se refiere a los santos de la iglesia, se refiere a los santos judíos. Gloria a Dios. Son gente que están preparada, que están determinada desde antes de la eternidad para pasar ese proceso. Y recuérdate que la próxima intervención que vamos a hacer, nos vamos a meter en Apocalipsis. En Apocalipsis, la cueva de Masada y todas esas cosas. Hermano, es terrible. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? Señores, no sé si tenemos 202 personas conectadas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. 202 personas conectadas. Vamos a seguir. Sígueme leyendo porque vamos a hablar de la higuera ahora. Exactamente. Vamos a hablar de la higuera. 202 personas conectadas y sé que quieren seguir oyendo. Digan amén por aquí para yo verlo. Y sé que quieren seguir oyendo esto. Mateo 24. Entonces seguimos con el capítulo 15 que habla, dice, por tanto, dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahí el Mesías no está hablando de la abominación desoladora de Antíoco Epífanes IV en el año 136 del Mesías. Él está hablando ahí de la abominación desoladora que vendrá a futuro. Con el anticristo. Con el antimesías. Con el anticristo. Amén. Dice,
El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de la que críen aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahí está. Oiga bien. Y ahí entra, y ahí se ve claramente que Jesús le está hablando A Israel. A Israel. Porque el día de reposo, usted sabe que nadie puede salir afuera ni moverse el día de reposo. Por eso se lo dice. Sus leyes religiosas van a impedir que ustedes salven sus vidas. Recuerda algo, Josué Drullán. Y también en el invierno, que en el invierno es difícil salir huyendo. Es difícil. Es muy que difícil. nuestra huida no sea en invierno. Nuestra huida no sea en invierno, es muy difícil. Aquí entra lo que la teología llama una progenie profética, doble cumplimiento. Doble cumplimiento, exactamente. Entonces seguimos con el 21. Porque entonces, oiga bien, escuche, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Jesús pone los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Amén. Esa será la culminación de esos tres tiempos. Oh Dios mío, esa tribulación, eso que va a pasar. ¿Qué es lo que significa la palabra tribulación? Significa angustia, significa dolor, significa tristeza, sufrimiento. Pero no cualquier sufrimiento. No cualquier sufrimiento. O sea, según lo que yo he investigado adyacente a la Biblia, la persecución del antimesías o del anticristo va a ser tan fuerte que muchas personas van a dejarse sellar. Por eso decimos que esta iglesia no está preparada. Dios permite, además, 2000 años tenemos la iglesia batallando, peleando, predicando el evangelio. Entonces Dios va a determinar solo un grupito para la gran tribulación. Señor. Porque si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, tenemos que resucitar y luego a pasarnos por la gran tribulación. Y eso es contraproducente. Contraproducente, eso es para Israel. Fíjate en el punto que caímos. 2000 años, según el calendario gregoriano. Si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, entonces Dios tiene que resucitar a todo el mundo. Y pasarnos entonces por la gran tribulación, que eso no tiene lógica. Dios no solamente va a pasar un grupito. Es para Israel, señores. Para Israel. Pero yo le quiero hacer una pregunta a los tribulacionistas. Señores, usted tiene la capacidad. Usted ha leído bien Mateo 24. Cuando Jesús dice en el 21, tribulación la cual no la ha habido antes. Oiga bien, ni la habrá. Oiga bien. Oiga bien. Y usted se pone a estudiar todas las persecuciones. Señores, yo estuve viendo la cámara de gas de Hitler, el holocausto con los judíos. Señores, usted tiene suficiente fortaleza para aguantar eso. Pero si usted muchas veces no quiere aguantar una crítica de nadie, ni quiere que nadie le suba la voz, ni quiere que nadie, dice yo no cojo presión y se desata y dice cuántas cosas, no soporta, como dice la Biblia el apóstol Pablo, soportaos los unos con los otros, y usted no soporta un hermano, va a soportar usted la gran tribulación. No se lleve de eso, afírmese ahora que hay un arrebatamiento que está a punto de ocurrir en la tierra. ¿Tú sabes quiénes van a los pasar? Hijos de Dios. ¿Quiénes van a pasar por la gran tribulación? ¿Se escucha? ¿Tú sabes quiénes van a pasar? Los que se queden aquí. Ah, bueno, sí, los que se queden, porque entonces la ira es para todo el mundo. Porque recuérdese, otra cosa, profeta. O sea que hay una salida para ellos. Claro, y la gran tribulación es la ira de Dios sobre Israel y sobre todas las naciones que se queden aquí, señores. Pero acuérdate que ¿por qué abarca las naciones? Porque todas las naciones se van a virar contra Israel. Por eso te digo, sigue leyendo. Exacto. Porque si nos paramos aquí no vamos a terminar hoy. Seguimos, dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. He oído mucha gente diciendo que los días de ahora son acortados y utilizan eso, hacen una... Cuando el Mesías dice que aquellos días serán acortados, ahí está hablando ya de la segunda semana, de la gran tribulación. De la gran tribulación. Por lo que dice Apocalipsis, Totalmente. Capítulo 12, versículo 12, dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre ellos, sabiendo que le queda poco tiempo, porque por causa de los escogidos. Pero claro, parcialmente ya los días no son iguales. Y aquí se cumple, dice, y entonces si alguno os dijere, mira aquí está el Cristo y míralo allá, no le creáis. Oiga bien, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahí está hablando del anticristo y del falso profeta. Sí, pero esa parte vamos a dejarla para Apocalipsis. Exactamente. Porque ahí es que vamos a desglosar, porque vienen gente, profetas, falsos profetas que van a hacer señales y milagros. Y escucha bien, Drullán.
El ser humano fue creado para adorar. Por eso el hombre, cuando no tiene a qué adorar, busca algo para adorarlo. Imagínate que cuando este falso profeta venga con señales y milagros, que hasta fuego del cielo va a bajar, como un río de gente le seguirá. Importante eso. Aún de los escogidos. Y pero, estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel. Sí, porque hay una parte escogida. Exacto. Eso lo vamos a dejar para cuando entremos en Apocalipsis. Entonces, ya lo he dicho antes. Así que si os dijere, mira, está aquí en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como relámpago. Eso quiere decir algo que resplandece. O sea, que esa segunda venida de Cristo será algo notable, notorio, donde todo el mundo lo verá. También dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo allí muerto, se juntarán las sangre, dando a entender que será una venida pública. Y de eso vamos a hablar más adelante, cuando entremos. Vámonos a Mateo 32 y 34. ¿Ya estamos ahí? Ya estamos ahí. Entonces, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me voy a detener ahí un poquito. O sea, que los tribulacionistas van a ver, los que se van a quedar aquí, en la gran tribulación, van a ver la señal. Van a ver las estrellas del cielo caer, van a ver las potencias de los cielos conmovidas. Cuando se habla de estrella, y no se habla de estrellas literales, porque si una estrella cayera del cielo, desaparecería a la tierra. Dice que el sol se oscurecerá. Cuando habla de estrella, habla de los ángeles. Dice que el sol se oscurecerá. Sí, ahí es literal. Entonces, ¿quieres que te explique eso? Entonces todos los... ¿Quieres que te explique eso? Escúchame, todos los tribulacionistas van a ver eso. Obviamente, porque esa es la señal de la segunda venida. Entonces, es que hay una señal. Entonces, ¿para qué santificarnos? Buena pregunta. ¿Para qué santificarnos? Sí, porque la gran tribulación es algo literal. O sea, si tú dices, dices la gran tribulación, yo no me dejo sellar, yo sigo al Mesías de Israel, no a este falso, ya por eso te toca la salvación. Exactamente. Entonces tú no tienes que santificarte. Entonces tú tienes que santificarte. Ahora, para el arrebatamiento, tú tienes que ser puro. O sea, los adúlteros, los fornicarios, los chismosos. Entonces la Biblia se contradice, no. Sin santidad y paz nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos vamos a los escritos de Pablo, de Pedro y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, la Biblia nos llama a vivir una vida de fruto del Espíritu, una vida santificada, una vida apartada como escogido de Dios. Ahora entonces, si la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, y esta es la señal. Recuerda algo. Espérate, esta es la señal que se verá que no se me literalmente. ¿Por qué nosotros tenemos que ser santos? Es importante eso. Exacto. Recuerda que el apóstol Pablo dice. No, pero espérate, antes de entrar para entrar a ese tema, el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia es el cuerpo de quién? De Jesucristo. Y Cristo dice, yo vengo a buscarme a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que para el Espíritu Santo estar dentro de nosotros, tenemos que ser santos. Porque ya el templo no son 4 paredes, sino que el templo somos nosotros. Entonces ese templo tiene que irse para que el Mesías pueda venir, porque es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros quedamos aquí en este punto, que el Señor da una señal contundente de que ha de manifestarse en la tierra. Y como dice el libro de Apocalipsis, todo ojo le verá. Entonces quiere decir que yo no tengo que estar velando. Porque ¿para qué voy a velar si voy a ver una manifestación visible, contundente, a mis ojos, de que el Mesías ya viene? Es que ya cuando en Mateo 24, versículo 29, ya está hablando ya para la venida del Mesías. Cuando él dice, después de la tribulación de aquellos... Estoy hablando del punto de vista post-tribulacionista. El sol, que es lo que ellos creen, que es lo que estamos atacando, no, es lo que estamos enseñando. Pero oye, ¿por qué es lo que estamos enseñando? Eso tiene un asunto profundo. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, se refiere a los ángeles. Ahí no es simbólico. Ahora, el sol de manera literal no dará su resplandor. Y la luna se oscurecerá. Y la luna, dice, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Cuando ahí el Mesías dice potencia, está hablando que todo lo que ha sido creado en el cielo, llámese planeta, galaxia, estrella, asteroides, meteoritos, todo lo que ha sido creado, le va a abrir paso al creador del universo. Ahí que dice Pedro que el cielo se enrollará como un libro. O sea, el cielo se va a abrir.
Entonces ahí aparecerá, Le va a dice abrir que paso. todo ojo, claro, porque el creador, es que cuando el Mesías venga, todo lo que ha sido creado tiene que hacer el saludo. Entonces ahí que dice todo ojo, ahí que dice Apocalipsis que viene en un caballo. En un caballo. Ya no viene como siervo, viene como guerrero, como león. Pero eso es después de la gran Después, tribulación. al final. Al final de la gran tribulación. Al final, porque allá él viene a establecer el reino milenial. Exactamente. Ya él viene ahí que según... Que pueden ser los 45 días más que habla Daniel, cuando lo dice los 1335 días. Pero eso es otro tema, para no meternos ahí. Es importante desglosar Mateo 32 y 34 para Ok. que terminemos. Vamos a Mateo 32 y 34. Dice aquí. El 31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la palabra, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Escúchame. Aquí hay una pregunta, vamos a hacer un paréntesis, Josué. Hasta que todo esto acontezca, ok. Sí, porque estamos aquí, escúcheme, si yo pues, yo respeto pues, que ya como maestro, como teólogo, la posición, dice la pregunta, buena pregunta, dice la hermana Irsi Mendoza, pregunta para el pastor José Druyal, ¿cree que la iglesia es la novia del Cordero o es lo que dice el otro hermano, que no es? O sea, ella te está preguntando que qué tú crees. Lo que pasa es que el pastor aclaró bien. Cuando se habla de la novia del Cordero, sí, la iglesia es la novia del Cordero, pero se habla de Jerusalén. Vamos a interpretarlo desde este punto de vista. Cuando el pastor Sandy habló de la novia, Jerusalén, ¿quién es Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad, ¿verdad? Tipifica la ciudad. Pero ¿quiénes son los que compondrán la Jerusalén? Nosotros. O sea, se deja entender claramente de que nosotros somos los invitados especiales, pero también somos la novia del Cordero. Nosotros participaremos, pero el Señor se casa con Jerusalén. O sea, lo dice en la Biblia, lo dice Apocalipsis 19. Y Jerusalén descenderá ataviada como una novia. Ahora, nosotros somos los invitados especiales, porque no en la boda Pero judía, aclara déjame decir, que es Jerusalén. una boda judía es Jerusalén, es Israel. Una boda judía, escucha bien, una boda judía duraba un intervalo de tiempo de 7 semanas. Y no podríamos decir que la parábola de las bodas puede ser algo simbólico y que nosotros sí somos la esposa. Escúchame bien, no. El problema es que Occidente es diferente a Oriente. Occidente, la novia espera al novio. ¿Quién Sí. espera a la novia? El novio espera a la novia. En Occidente. En Israel. La novia esperaba el novio. No, en Israel. La novia tiene que esperar al novio. Sí. Entonces la novia es Jerusalén. Por eso Apocalipsis 19, está claro en la Biblia, dice que descenderá del cielo ataviada como una novia. En Mateo 22 habla que ya está todo preparado. Por lo que dice Jesús en Juan 14, en la casa de mi padre hay mucha morada. ¿Qué hace el padre? Porque su hijo está preparado para la boda. Invitó a los invitados, que eran a los habitantes de Israel, pero ellos los rechazaron. Y mataron a los siervos que fueron, que representan a los profetas. Dijo, tráeme a los de afuera, a los mancos, a los cojos. Porque en el contexto judío nosotros somos goyí, lo menospreciado. Entonces dice, vítamelo de lino fino. O sea, entonces podríamos decir que Mateo capítulo 25. Si me dejas explicarte ahora. Mateo capítulo 25. No, que Mateo 25 es para Israel. Está hablando, lo que pasa es que en la boda judía habían 10 doncellas que iluminaban el camino. Entonces las doncellas somos nosotros. Bueno, podemos decir que sí, que nosotros somos los que hemos iluminado. Israel es la novia. Nosotros solamente iluminamos el camino del Mesías. Por eso hemos predicado el evangelio. Profeta, de tanto tiempo. ¿Y usted cree que cuando nosotros seamos todos ya salvados, usted cree que habrá distinción de quiénes son los de Israel? Lo que pasa es que cuando hablamos de una boda, estamos hablando de algo simbólico. No es que la iglesia se va a vestir de boda. La boda es algo simbólico. Son pactos antiguos desde Abraham. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el pueblo literal de Dios. Y los profetas dicen, nunca te dejaré. O sea, el apóstol Pablo dice que de manera pues que Israel no ha pasado, sino que Dios levantó una iglesia para provocarlo a hacerlo. Para provocarlo a hacerlo. Claro que sí. O sea que nosotros simplemente somos los invitados especiales, que es un privilegio entrar a la cena. Es que en una boda puede entrar todo. Pero de verdad que Dios va a tener que ponerme un pueblo glorificado, porque yo no voy a permitir que David esté más cerca de Dios que yo. Ni voy a permitir que porque él sea judío. No, espérate, yo era dominicano y yo te pagué el precio a ti, Señor.
Pero de manera bíblica nosotros gloria somos. a Dios. De manera bíblica nosotros somos los invitados especiales en esa boda. Bueno, está bien. Vamos a decirle. Aleluya. Nos casaremos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces seguimos con el 32. Mateo 32. Hablando de la higuera 32 a 34. ¿Qué pasa ahí? El Mesías dice, aprendan de la higuera. ¿Qué dice él? Que aprendamos de la higuera. Cuando sus hojas brotan, ¿sabéis? Que el verano se acerca. Entonces, hablábamos ahorita al principio que cuando Israel desobedecía y se apartaba, la profecía no fluía. La profecía se activaban cuando Israel estaba en obediencia. Hablé de los 15 años de Agar que se perdieron. Hablé de los 31 años, de los 131 años que se perdieron desde los tiempos de los Éxodos hasta Salomón. Hablé de los 70 años que se perdieron de la cautividad. Entonces, Jesús dice, aprendan de la higuera. Cuando sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahí está hablando, obviamente, el Señor a su pueblo. Está hablando también a la iglesia, parcialmente. El Mesías está diciendo, la única señal que se activan los pactos divinos es cuando Israel sea formada como nación. Y la higuera es Israel. Israel se formó el 14 de mayo del 1948. Ahí ya la higuera empezó a brotar. A brotar las hojas. O sea que ya los pactos, escucha bien, esto es profundo. Se activan. Los pactos se activan. Los pactos se activaron. Se activaron. En el 1948. En el 1948. Comienza a rodar el reloj profético. Comenzó ya. Comenzó. Entonces, en Okay. cualquier momento, la iglesia va a ser arrebatada. Paso número 1. El Mesías dice, aprendan de la higuera. Cuando sus hojas brotan, ¿sabéis que el verano? Se acerca. El verano está cerca. Después en el 34 dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, entonces ahí entramos entonces al Salmo 90, versículo 10. Una generación para el sempiterno es, en Génesis 12, era de 100 años en aquella época. Porque desde una óptica humana son 40 años. Sí. Ahora, para el sempiterno eran 100. Por lo que Dios le dijo a Abraham, tu pueblo va a durar 4 generaciones. Cuando se da la Torá, Dios baja la generación desde los lentes divinos de 70 a 80. Por el Salmo 90, versículo 10. El hombre de este tiempo dura 70 y lo más robusto a 80. Bien. Entonces el Mesías no está hablando Josué Druyal, ni Sandy Matos, ni los eruditos, ni los doctores en divinidades, ni los arcángeles, ni los querubines. Está hablando el Rey de Reyes, el dueño del conocimiento, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación está hablando el Mesías? La generación que va a vivir esas señales. Que estamos viviendo esas señales. Exactamente. Que hemos visto a Israel fluir como nación. Entonces por eso es... En el 48 Israel retorna a su tierra. En el 67 pelea a Jerusalén, que se llamó la guerra del Yom Kippur, de 6 días. La guerra de los 6 días. Exacto. Que muchos eruditos islámicos, según dicen, los aviones empezaron a bombardearse uno con el otro y otro dijo, deténganse porque el Dios de Israel se ha levantado a favor de su pueblo. Porque los aviones estaban cayendo. Es un milagro que Israel con 2 millones de habitantes en esa época, 1 millón y pico, pudiera con Egipto, con la ayuda de la antigua Unión Soviética, déjame terminar la historia, y con el apoyo de la antigua Unión Soviética y parte de la Liga Árabe, estamos hablando que Israel derrota en el 67 a más de 10 naciones. Te voy a dar un dato, con unos aviones que no servían. Obviamente, de la Segunda Guerra Mundial. Unos aviones que no servían. De la Segunda Guerra Mundial. Que Italia, muchos de Italia fueron donados. Ahora mismo, escucha bien, nadie puede invadir a Israel. Israel pertenece a la 9ª potencia mundial. Tiene más de 300 ojivas nucleares. Diseñó ahora unos misiles antiaéreo, antimisil, un sistema antimisil con rayo láser. Israel ahora mismo nadie puede penetrarla. Dios ha puesto a Estados Unidos ahí como un escudo. El águila del norte. Exactamente, que tenemos que hablar de eso en la segunda intervención. Norte, sí, en la segunda Apocalipsis. Prepárese para esto. Entonces, ¿qué pasa? Israel. ¿Por qué Trump es tan afino con Israel? Israel es ya la higuera ya está dando frutos. Entonces Jesús dice, no pasará esta generación que vea eso. Entonces desde el 48 a la fecha
72 años. No estamos poniendo fecha, ni hora, No, estamos hablando para que... Esto es para personas que entiendan. Exacto, no estamos diciendo para que... Desde el 48 a la fecha, ¿cuántos años van? 72 años. O sea que estamos a ley de 8 años para que llegue esta generación. La Biblia nos está revelando a través de nuestro Señor Jesucristo que en cualquier momento la iglesia se va. Ahora, hay eruditos mesiánicos que dicen que la última semana debe activarse. Oye bien, en el 2023, porque ya faltaría entonces 7 años finales. Esos son algunos eruditos mesiánicos que dicen ellos. Dicen ellos. No estamos poniendo fecha. Exacto. Ahora bien, escucha bien. El Mesías dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, por eso que el apóstol Pablo dice que a la verdad el Espíritu lo detiene, porque no se puede manifestar el Espíritu, el antimesías, gloria a Dios, porque el Espíritu, ¿a qué Espíritu está hablando? El Espíritu. Es contraproducente que estando el Espíritu Santo en la tierra, el hombre de pecado se manifieste totalmente. No puede. ¿Y con quién está trabajando el Espíritu Santo? Está trabajando con la gracia, con la iglesia. Con la gracia. Cuando Jesús le dijo allá, no os dejaré huérfano en Juan, sino estaré con ustedes. Veré al Consolador, el cual os guiará toda verdad y toda justicia. Y ahora mismo, oiga bien, el ministerio que está en la tierra de la Trinidad es el Espíritu Santo. Obviamente. Entonces, ¿cómo el diablo puede manifestarse si Dios está moviéndose aquí en la tierra? No puede, Satanás. Por eso es que al presente, la iglesia, el Espíritu de Dios es que detiene esa manifestación. Entonces, hay algo que dice Pablo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Hay gente que me han preguntado eso. Digo, claro, el sistema. No, yo te doy la respuesta ahora mismo. El sistema. No, yo te doy la respuesta. ¿Por qué Pablo dice ya está en acción? Señor, escuche bien lo que le voy a decir. Esto es muy fuerte. La señal más grande es lo que está poniendo. Esto es muy fuerte. Lo que está pasando ahora con la tecnología. Pónganle ojo a Kushner, el nuero de Trump, que es de origen judío. Para que Ivanka Trump se casara con él, ella tuvo que entrar al judaísmo. Este señor dijo, yo tengo el acuerdo del siglo. Y ese acuerdo Donald Trump lo presentó ya en Israel. ¿Lo presentó o no lo presentó? Ese acuerdo equivale que le van a dar 50.000 millones a los palestinos para desarrollar la Palestina con ciertas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Irak y los árabes se pusieron en contra de ese acuerdo porque no ha sido firmado. El lío viene cuando ese acuerdo se ha firmado, pero ya el acuerdo está. El acuerdo está y fue presentado. El problema es que no ha sido firmado. ¿Por qué? Porque hay unos acontecimientos que tienen que acontecer para el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que hay que poner los ojos, porque después que pase esta pandemia, fácilmente se va a desatar una guerra en Oriente Medio. Escucha bien, para darle paso al ejército del Oriente, que no es la guerra de Gog y Magog, porque esa guerra viene al final. Tiene que haber una batalla que se va a desatar, que algunos eruditos piensan que es la guerra del Salmo 82. Gloria a Dios, que van a querer desaparecer a Israel del globo terráqueo. Justamente, o debe la iglesia ser arrebatada antes de esa batalla o después de esa batalla. Pero el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero el acuerdo está ya. El acuerdo está. El acuerdo está. Lo que estamos viendo es las ramas, las hojas que están brotando de las ramas, porque el verano se acerca. Entonces, esto es un aviso a la iglesia de que la iglesia tiene que sacudirse, de que la iglesia tiene que moverse como la palabra lo establece, de que la iglesia tiene que caminar una vida apegada a la palabra, una vida espiritual de un nivel al nivel que Dios la llamó, que no lo estaban haciendo. Entonces, nosotros le hacemos la invitación, oiga bien, a que después de esto, después que esta pandemia pase, nosotros volvamos a los templos con otra actitud y con otra visión y con una fuente, aleluya, en nuestro corazón de que la iglesia se va. De que la iglesia se va. Con esa aspiración que no la teníamos antes. Amén. No teníamos esa aspiración y lamentablemente la iglesia estaba en una condición crítica. Pero yo creo que después de esto seremos mejores. Yo creo que viene un avivamiento. Sí, yo creo que nosotros que estamos comprometidos con la palabra, con un pueblo que necesita, creo que el mensaje de Gigi Ávila tiene que volver. Sí, claro. Ese mensaje que muchos critican a ese hombre, un hombre puro, un hombre santo, que mucha gente no le da, eso que lo critican no le dan ni por los tobillos. Sí. Ese mensaje debe volver, que Cristo viene y que el fin está cerca. Por lo que leímos de la higuera. O sea, la única señal inequívoca, concreta,
con el arrebatamiento de la iglesia y la higuera. El Papa, este Papa que está ahora, dijo que justamente para el 14 de este mes, pero se cayó parece por la... Sí. que tenían una reunión, ¿verdad? Justamente el día de que Israel fue formado como nación. Señores, las profecías están cumplidas, todo está cumplido. Escuchen El ministerio bien. está en acción. La tierra ha agotado sus recursos, Sí. la tierra no tiene recursos, la tierra solamente tiene reserva, se agotó el petróleo, se agotó el oro, se agotó el uranio, se agotó también el hierro, se ha agotado todos los recursos. Ya Donald Trump privatizó la luna, porque el problema de la iglesia evangélica es que nosotros no vemos noticias, nosotros no leemos. Cuando tú no lees, cuando tú no escuchas, tú te conviertes en un ignorante. Así Entonces, la batalla ahora es porque van a buscar recursos en Marte, que ya la NASA dijo que para el 2022 están preparados para entrar, porque ya en la Tierra no hay recursos, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías que dice, aunque suban más para allá de la nube, de allá lo tumbará el Señor. Cuando analizamos la Biblia, todo está cumplido. Entonces, en cualquier momento, el shofar divino, la gran parusia o el arrebatamiento viene y seremos transformados y nos vamos con el Señor. Así y por es. eso debemos estar alerta. Así mismo es. Vamos a estar alerta. Vamos a dejar entonces ya para la próxima. Ese mensaje de Cristo viene, tiene que volver a los altares. Tiene que volver el mensaje escatológico que por tiempo estuvo ausente de los altares. Y ustedes lo saben. Nosotros, los que predicamos muchas veces que Cristo venía, nos miraban hasta con ojos raros, porque la gente ahora mismo estaba acostumbrada a un mensaje precocinado y preparado para hablarle a las emociones de la gente. El mensaje que estaba era que nadie te va a detener, que tu proceso, que esto, pero nadie hablaba de la realidad bíblica que la iglesia hoy se encuentra y las condiciones que la iglesia tiene que tener para ser levantada hacia el cielo. Yo creo que después de esto, hermano, tenemos que ser portavoces. Y cada pastor que nos está mirando tiene que volver la escatología, tiene que volver las enseñanzas de los últimos tiempos a los altares obligatoriamente. Deje de estar dando tantos cultos de coro, óigame bien, y de brinco, y métase con su iglesia. Y no es un atrevimiento mío, lo estoy diciendo de parte de Dios. Métase con su iglesia a estudiar la Biblia, a estudiar la escatología, para que la iglesia esté preparada para un eventual encuentro con el Señor. No sé si hay alguna pregunta. Mire, señores, nosotros, perdónenme, en la anterior encuentro que tuvimos, no pudimos manejar algunas preguntas. Yo sé que ahora mismo hay 272 personas, oiga bien, conectadas a la Dios la gloria, que están viendo esto. No podemos contestar todas las preguntas. Quisiéramos que ustedes hicieran preguntas, pero no podemos contestarlas todas. Pero la pueden hacer y para la próxima. Pero la pueden hacer y para la próxima nosotros entonces se le estaremos contestando antes de iniciar el estudio. Amén. Ustedes la pueden hacer y se las estaremos contestando antes de iniciar el estudio. Queremos que ustedes salgan edificados, no queremos tratar de ningún tipo de confusión. Usted, cualquier inquietud que tenga, como la sierva preguntó si nos casaremos, si seremos la novia o no. Nosotros estamos aquí para no traer confusión, sino para traer edificación. Amén. Lo que estamos haciendo porque amamos al Señor y queremos que la iglesia esté preparada para un encuentro con nuestro Salvador. Así que usted hace su pregunta y el lunes, que es la próxima intervención, el lunes que viene a las 12, oiga bien, a las 12 p.m. el lunes que viene, estaremos contestando esas preguntas. Así que esta transmisión nosotros vamos ya a concluir. Le agradecemos a todas las naciones que han estado a través de estas redes sociales con nosotros. Le agradecemos que estén conectados, que la paz de Dios sea sobre usted, sobre su casa, sobre su país, que Dios lo cubra y que pronto nosotros salgamos de esto y en lo que salimos entienda que tenemos que tener nuestra vida preparada con el Señor y una nueva actitud cuando podamos volver otra vez a empezar nuestra vida normal, una nueva actitud oiga bien, con los principios bíblicos de orad y velad, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Mis bendiciones para todos ustedes. Le hacemos un llamado a todos los pastores y los líderes por este medio de que tenemos que trabajar la iglesia para ya esperar la venida del Señor. Creo que debemos santificarnos. La iglesia debe apartarse del adulterio, la fornicación, de la mentira, de la herejía, de la hechicería, todo lo que no contamina. Debemos ya estar preparados. Aprovechemos este momento. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús
Y un servidor aquí presente se despide, tu hermano y amigo, Pastor Evangelista Sandy Matos. Amén. Su hermano Josué Druyal estuvo también con ustedes. Así que nos vemos el lunes a las 12. Amén. Y todas las preguntas que tengan que hacer pueden hacerlas por aquí, por esta vía de Facebook. Y con gusto estaremos apuntándola y trayéndole la respuesta. Amén. Así que Dios le bendiga, la paz de Dios sobre ustedes. Gracias por estar con nosotros.